Bueno, pues vamos con un nuevo vídeo para la sección de Photoshop desde cero de Photoversia y hoy vamos a hablar de las capas. Las capas en Photoshop son una utilidad muy potente que nos permite trabajar de manera independiente los elementos de nuestra imagen. Por ejemplo, si tenemos un fondo de un paisaje y queremos poner encima unos pajaritos volando por el cielo, pues es posible que queramos en algún momento cambiar la posición de esos pajaritos o que queramos ajustar su tamaño. Entonces, Photoshop nos permite crear esos pajaritos en una capa diferente, una lámina diferente que se superponen, ¿vale? Para poder hacer estas operaciones sobre una de ellas sin afectar al resto. Son unas láminas transparentes que se van superponiendo y con las que puedo trabajar de manera independiente, ¿vale? Entonces vamos a ver en Photoshop cómo se gestiona todo esto. En Photoshop yo tengo el panel de capas. Si no lo tienes visible, ya sabes que tienes que ir al menú Ventana y activarlo aquí, ¿vale? Tienes capas, puedes activarlo o desactivarlo, o pulsando F7, ¿vale? Y mi panel de capas está compuesto por tres bloques principales, que son este de aquí de la cabecera, la lista en sí de las capas, con un pequeño icono, su título y una serie de iconos que representan los estados de esa capa, y una franja aquí en el pie de accesos directos, de acciones muy frecuentes que les han agrupado aquí, ¿vale? Entonces, cuando yo abro un documento nuevo, por defecto me viene con una única capa que se llama fondo y viene en blanco, ¿vale? ¿Cómo creo yo nuevas capas? Pues hay varias formas de crear nuevas capas. La primera de ellas es irse al menú capa, nueva, capa, pulsar Shift Comando N y automáticamente me sale este cuadro de diálogo en el que me pide un nombre para mi nueva capa. Buscaremos siempre un nombre descriptivo porque cuando tengamos aquí un montón de capas va a ser difícil localizarlas. Puedo además asignarle un color, que no es el color con el que va a estar pintada nuestra capa, sino un color con el que se va a representar aquí en la lista. El modo de fusión, que de momento no vamos a ver lo que es, y la opacidad de esa capa, ¿vale? Que vamos a dejar ahora mismo en 100%. Ok. Ya tenemos aquí una segunda capa. Si nos fijamos, el icono de la lista, ¿vale? En fondo es blanco y nueva capa viene representada por una cuadrícula blanca y gris, ¿vale? Que nos indica que esa capa es transparente. Si yo ahora pinto sobre mi capa, vamos a seleccionar otro color, pinto aquí mis pajaritos, ¿vale? Yo voy a ver aquí en el icono cómo se puede distinguir lo que he hecho en esa capa. Pero en el resto sigue viéndose la transparencia. Otras formas de crear nuevas capas es, por ejemplo, el icono de aquí de la franja de acciones rápidas. Si yo mantengo el cursor encima de este icono, veré que pone crear una capa nueva. Pues si yo pulso aquí, me crea una capa nueva, saltándose incluso el cuadro de diálogo que hemos visto cuando hemos pulsado aquí, con lo que es una forma más rápida todavía de crear una capa, ¿vale? Esta también es transparente y yo aconsejo cambiarle el nombre porque cuando tengamos muchas va a ser difícil de localizar si se llaman todas capa 1, capa 2, capa 3, ¿vale? Entonces vamos a hacer doble clic en el nombre de la capa y vamos a llamarle tercera capa, por ejemplo. A nueva capa vamos a cambiar el nombre, vamos a hacer doble clic y le vamos a llamar pajaritos, ¿vale? En la tercera capa vamos a seleccionar otro color, vamos a seleccionar un amarillo y voy a pintar aquí detrás, con un pincel un poquito más gordo, voy a pintar un sol. Vale, pues aquí nos encontramos con el primer problema, ¿vale? Y es que el orden de las capas no es el correcto, ¿vale? Yo quiero tener el sol por detrás de los pajaritos. Pues lógicamente lo que yo puedo hacer es reordenarlas, porque esta lista
representa también el orden de las capas. La capa que se ve más abajo del todo es la de fondo, y a medida que vamos subiendo son capas que están en niveles superiores. ¿Cómo reordeno yo estas capas? Yo puedo pulsar, mantener y arrastrar. Y al arrastrar veré que se activa, aparece aquí una línea más oscura, o sea, más clarita, que me va a indicar dónde se colocará esa capa cuando yo suelte. Si yo suelto aquí, ya veo mi capa de sol, vamos a cambiar el nombre por sol, por detrás de la de pajaritos. Pongamos que ahora, por ejemplo, yo quiero cambiar de posición los pajaritos. Pues selecciono la capa de pajaritos, me voy a la herramienta mover y no tengo más que pulsar y arrastrar para colocar los pajaritos en la posición que más me guste. Si yo ahora quisiera trabajar con la capa sol sin que la capa pajaritos me estuviera molestando, ¿vale? Yo puedo desactivar su visibilidad. Para eso están estos iconitos de aquí, ¿vale? Si yo hago clic sobre el ojito de la capa pajaritos, desaparece. No la he eliminado, simplemente está desactivada, para que yo pueda trabajar en la capa sol sin la molestia de los pajaritos. Cuando yo vuelvo a pulsar, los vuelvo a activar. Si yo ahora desactivo la visibilidad de la capa fondo, podremos ver la transparencia del resto de las capas, representada por esta cuadrícula blanca y gris. Muy bien, pues hay otras formas de crear nuevas capas, y es que ciertas herramientas, por ejemplo la de texto, voy a seleccionar aquí la herramienta de texto, voy a cambiar el color, vamos a poner azul, para que esto ya parezca un circo. Cuando yo hago clic sobre el documento con la herramienta de texto, ¿vale? Automáticamente Photoshop va a crear una capa con ese texto. ¿Por qué? Porque Photoshop sabe que vas a querer moverla, vas a querer cambiarle el tamaño, vas a querer cambiarle la tipografía sin que eso altere el resto. Entonces crea una nueva capa automáticamente con un icono además especial y la crea en nuestra lista de capas, ¿vale? Yo la puedo ordenar también, puedo cambiarla de posición para colocarla donde más me interese. Además yo puedo duplicar una capa. Por ejemplo, selecciono la capa de pajaritos y me voy al menú capa, duplicar capa. O selecciono la capa, comando J y automáticamente me crea una copia de esos pajaritos. Y le cambia el nombre y le llama pajaritos copia. ¿Vale? Yo voy a cambiar el nombre por pajaritos pequeños y voy a querer cambiarles el tamaño para que parezcan más lejos que los otros. Para eso, teniendo seleccionada la capa, pulso comando T o me voy a edición, transformación libre, comando T, y aparece un manejador alrededor, un cuadro delimitador con sus manejadores alrededor del contenido de mi capa, ¿vale? Yo ahora puedo moverlo, puedo redimensionarlo en el eje horizontal únicamente o vertical. Y además puedo, si me alejo un poquito de estos manejadores, veo que cambia el cursor y puedo rotar esta capa, ¿vale? Además, el punto que aparece aquí en el centro es el eje de rotación. Si yo lo cambio de posición y ahora roto la capa, veo que rota en base a ese punto. Vale, pues voy a ponerlos, como decía, un poco más pequeñitos y los voy a poner aquí como que están más lejos. Aquí. Una vez he acabado con mis transformaciones, puedo pulsar Enter y acepto todos los cambios que he realizado en esa capa. Si estoy con la herramienta de mover, pues puedo reposicionarlos un poquito mejor, ¿vale? Ahora, ¿qué otras funciones tenemos aquí en este panel? Tenemos aquí varias franjas, ¿vale? Aquí arriba tenemos 3 franjas, que son la de filtro, la del modo de fusión y opacidad y la de los bloqueos y el relleno. ¿Vale? Vamos a ir una por una.
El filtro nos permite filtrar esta lista, ¿vale? Si yo tengo aquí muchas capas, puedo querer mostrar únicamente, por ejemplo, las de texto, o mostrar únicamente las que son de imagen y las de texto, ¿vale? Puedo activar unas u otras pulsando en estos iconos. Esta casilla de verificación además me permite activar o desactivar el filtro que yo tenga seleccionado. Aparte de por tipo, yo puedo buscar por nombre. Puedo buscar pajaritos, ¿vale? Y me aparecen las dos capas que tienen en su nombre la palabra paja, ¿vale? Por efecto, por modo, por atributo, puedo filtrar por un montón de opciones. Voy a desactivar el filtro, voy a seleccionar una capa y vamos a ver qué es la siguiente franja. Los modos de fusión no los vamos a ver ahora mismo porque son un poquito complejos y no nos vamos a liar con esto. Entonces vamos a ver la opacidad. Si yo selecciono los pajaritos, puedo seleccionar aquí una opacidad diferente para esa capa. Al poner, por ejemplo, un 30%, yo veo que aquí mis pajaritos son semitransparentes, tienen un tercio de la opacidad normal. Y la tercera franja es la franja de bloqueos y relleno. Relleno no lo vamos a ver ahora porque no vamos a ver la diferencia con opacidad, pero ya lo veremos. La utilidad de bloqueos sí que podemos probarla y me permite, por ejemplo, a la capa pajaritos bloquear esa capa para que yo no pueda moverla. ¿Vale? No se ha podido usar la herramienta mover porque la capa está bloqueada. Ese bloqueo se representa aquí con este iconito y yo puedo activarlo o desactivarlo. Igual que la capa fondo por defecto venía bloqueada y yo puedo desactivarla. Y además automáticamente le cambia el nombre. Yo puedo además bloquear la transparencia de una capa o su parte coloreada, su parte de contenido, los píxeles de la imagen, como dice aquí, ¿vale? Si yo bloqueo, por ejemplo, la transparencia de esta imagen, ¿vale? Puedo coger un pincel, voy a coger otro color para que se vea bien el efecto y voy a pintar sobre el documento, ¿vale? Lo que está pasando es que solo estoy coloreando sobre los píxeles que ya existen en esa capa, porque he bloqueado su transparencia. Si yo desbloqueo la transparencia y bloqueo los píxeles, voy a seleccionar otro color, ya no me quedan colores, y hago lo mismo, ¿vale? Veo que no me va a permitir pintar en ningún lado. Está bloqueando todo el contenido de píxeles de la capa. No se ha podido usar la herramienta pincel porque la capa está bloqueada. ¿De acuerdo? También puedo bloquear aquí, por ejemplo, su posición, la posición de la capa. Muy bien, otra de las funciones que yo puedo hacer con las capas es agruparlas. Yo puedo seleccionar varias capas y pulsar aquí el iconito de la carpetita, que si mantengo el cursor me dice que es crear un grupo nuevo, y me crea un grupo que voy a llamar pajaritos, con las dos capas, con una flechita aquí que me permite desplegar o plegar esa capa. Esto es útil porque me permite manejarla, o sea, manejar las dos capas que están agrupadas de un solo golpe. O activar y desactivar su visibilidad en un solo clic. Cambiar su opacidad de las dos en un solo clic. Muy bien, pues ahora vamos a ver el ejercicio que he preparado para practicar todo esto, ¿vale? Los cambios de nombre, el cambio de orden, la agrupación, los cambios de tamaño, de posición. Todo esto lo vamos a poder practicar con un ejercicio que he preparado y al que he llamado Mr. Potato. Mr. Potato es este señor que si nos fijamos aquí en la lista de capas, veremos que tenemos una capa fondo, capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, ¿vale? Pues lo primero que vamos a hacer es cambiarles el nombre a todas estas capas según su contenido, vamos a agruparlas de cierta manera y vamos a jugar con ellas, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué contienen estas capas para poder cambiarles el nombre. Para eso yo voy a desactivar todas las capas menos la de fondo, ¿vale? La visibilidad de todas las capas menos la de fondo. Y puedo o bien desactivar una por una,
o bien pulsar Alt y clic en el ojito para ver únicamente la capa fondo. Y vemos que es Mr. Potato sin elementos. Vamos a seleccionar esta primera capa, capa 1. Hacemos clic en el ojito y vemos que es la oreja derecha. O sea, la oreja de la izquierda, pero vamos a llamarle oreja derecha. La siguiente capa es la oreja izquierda. La siguiente capa, nariz. Y así vamos a ir nombrando todas las capas del documento. Ojo derecho, ojo izquierdo. Esto es importante cuando tenemos muchas capas porque si no luego nos vamos a volver locos buscando los elementos de nuestra imagen. Ceja derecha, ceja izquierda, ¿vale? Y el resto ya tienen nombre, los vamos a dejar, ¿vale? Vamos a ver lo que son. Hulk, modo fusión luz suave. Si yo lo activo, veo que es el color de piel. Y si yo activo la capa hippie, veo que es el pelo de hippie. ¿Vale? Voy a desactivar de momento estas y vamos a trabajar un poquito más la organización de estas capas, ¿vale? Vamos, por ejemplo, a seleccionar las dos orejas y las vamos a agrupar en un grupo que vamos a llamar orejas. Los ojos y las cejas las vamos a agrupar también en un grupo que se va a llamar zona ojos. ¿Vale? El resto lo podemos dejar por separado porque no necesitan agrupación. Y estas dos vamos a agruparlas también y vamos a llamarle bonus. Muy bien, pues ahora que ya tenemos esto un poco más organizado, ¿vale? Vamos a empezar a jugar con las opciones de posición y tamaño, todo lo que hemos aprendido antes, ¿vale? Orejas. Pues las orejas yo las voy a bajar un poquito. Voy a seleccionar la nariz ahora para trabajar con ella y voy a coger los ojos, la zona ojos y la voy a bajar también. Y como quiero trabajar las cejas por separado de los ojos, me meto en el grupo, selecciono estas dos capas, las agrupo, voy a llamarle cejas, y así puedo trabajarlas por separado, ¿vale? Siguen formando parte de la zona ojos, pero puedo venir aquí y trabajarlas por separado. Así me gustan a mí. Y ahora me voy al grupo de zona ojos, me voy a edición, transformación libre y voy a cambiarle el tamaño a todo esto. Voy a bajarlo de posición, voy a coger la nariz, voy a aceptar los cambios, voy a coger la nariz, voy a transformarla también un poco, porque si no, no cuadra ahí arriba. Y la boca, por último, voy a bajarla y voy a bajar todo el resto, que son los ojos y la nariz. Selecciono los dos bloques, que son el grupo de zona ojos y la nariz, y lo bajo un poquito. ¿Vale? Pues así podemos juguetear con las capas, cambiándolas de posición, de tamaño, podemos rotarlas, ¿vale? Vamos a ver qué pasa si roto la zona ojos y la nariz. Y ahora voy a coger la ceja derecha y la voy a cambiar de posición. Vale, pues este es mi resultado y espero que este ejercicio os sirva para practicar un poquito con las capas, sus órdenes, los nombres, las agrupaciones y las ediciones básicas de posición y tamaño. Pues nada, espero que te haya gustado y que te suscribas al canal y que visites fotoversia.com para ver otros contenidos.